Hace tiempo que pudimos ver cómo sería el amanecer. Estando juntos no volverá a anochecer. Puede ser que el mundo que amabas vuelva a cambiar, pero no importa, estaré junto a ti. Y así yo seguiré contigo hasta el fin. Capítulo 7. Una recuperación inesperada y sombras del pasado que congelan el alma. Día 1. El inicio de un cuidado inesperado. El sol de la mañana se colaba a través de las ventanas de la pequeña casa de Okima, iluminando el modesto interior que Ranma y ella habían logrado desordenar con orden el día anterior. La vivienda, antes un caos acumulado de años de entrenamiento y falta de tiempo para el hogar, ahora mostraba un aspecto más habitable, aunque todavía con ese toque personal que delataba una vida solitaria y dedicada a la lucha. Ranma se movía por la pequeña cocina, algo incómodo pero sorprendentemente eficiente. Había pasado la noche en un futón improvisado en la sala, un poco alejado de la habitación de Okima, siguiendo las estrictas instrucciones del Dr. Tofu de que ella necesitaba reposo absoluto y no emociones fuertes. Sin embargo, su instinto protector, sumado a la culpa por haberla dejado en ese estado, no le permitía alejarse. Aquí tienes el medicamento, Okima. El Dr. Tofu dijo que es para el dolor y para bajar la hinchazón, dijo Ranma, entrando en la pequeña habitación con un vaso de agua y una pastilla en la mano. Okima estaba recostada, su brazo izquierdo inmovilizado con un cabestrillo improvisado. Los moretones se habían oscurecido, creando un mapa doloroso en su piel antes perfecta. A pesar de su valentía en la batalla, ahora se sentía extrañamente vulnerable. No tengo mucha hambre, Ranma, murmuró ella, con la voz un poco ronca, apartando la mirada. Se sentía inútil, odiaba no poder valerse por sí misma. Era una sensación que rara vez experimentaba. Ranma frunció el ceño. Su tono, aunque firme, carecía de su habitual agresividad. Había un matiz de preocupación genuina que Okima no estaba acostumbrada a escuchar. No te pregunté si tenías hambre, Okima. Te dije que te tomes esto, insistió él, su voz era sorprendentemente suave para el enérgico Ranma. El Dr. Tofu fue muy claro. Necesitas alimentarte para que tu cuerpo se recupere. Y esta pastilla es para el dolor. No puedes ponerte bien si no te cuidas. Ella suspiró, su hombro dolorido le recordaba el porqué de su situación. Lo miró a los ojos, una mezcla de resignación y agradecimiento. ¿Por qué haces esto, Ranma? De verdad, no tenías por qué molestarte tanto. Sé que tienes tus propias cosas que hacer. Ranma se encogió de hombros, su cara ligeramente sonrojada, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Claro que tengo que hacer esto, respondió, girando un poco la cabeza para evitar su mirada directa. Fui yo quien te dejó así. Usé mi mejor ataque, y quizás me excedí un poco. Es mi responsabilidad asegurarme de que te recuperes. Además, añadió con una pequeña sonrisa, tratando de aligerar el ambiente, ¿quién me daría una buena pelea si estás herida? Necesito que te recuperes para que podamos tener esa revancha que te prometí. Okima soltó una risita, una risa débil pero sincera. La idea de que Ranma se preocupara por ella, incluso por razones egoístas de combate, era reconfortante. Tienes razón. No puedo dejarte ganar tan fácil la próxima vez. Ranma, que había estado calentando un simple tazón de arroz con algunas verduras que encontró en la casa, se lo acercó con cuidado. Ella tomó los palillos con su mano derecha, la única que podía usar, e intentó llevarse la comida a la boca. Pero con el cabestrillo, el dolor y la debilidad general, se le dificultaba mantener el equilibrio. Un poco de arroz se le cayó. Ranma la observó por un momento. Vio su frustración y su impotencia. Sin decir una palabra, tomó los palillos de sus manos con mucha delicadeza. Con un gesto suave y sorprendentemente tierno, tomó un poco de arroz y lo acercó lentamente a la boca de Okima. Abre la boca, dijo él, su voz casi un susurro. Su cara estaba un poco sonrojada, como si le avergonzara su propia amabilidad, un gesto que rara vez permitía que otros vieran. Okima lo miró, sus ojos verdes grandes y llenos de asombro. Nunca, en toda su vida, nadie había hecho algo así por ella. Siempre había sido fuerte, independiente, autosuficiente. Sentir esa delicadeza de Ranma, el hombre que la había derrotado, era abrumador. Sonrió, una sonrisa sincera y abierta, y abrió la boca. El arroz, simple y sin pretensiones, sabía a gloria. No por el sabor en sí, sino por el gesto que lo acompañaba. Así transcurrieron las horas siguientes.
Ranma, con una paciencia insospechada, se encargó de todo. Cocinó para ella, siempre con comidas sencillas pero nutritivas. Le dio de comer cada vez que necesitaba, sin que ella tuviera que pedirlo. La ayudó a moverse cuando necesitaba ir al baño o simplemente cambiar de posición. Incluso, en un momento de aburrimiento de Okima, le leyó en voz alta un viejo cómic de artes marciales que encontró entre sus cosas, adaptando las voces y los efectos de sonido con un entusiasmo infantil. Okima, al principio avergonzada por su estado y por la atención, pronto se encontró disfrutando de su compañía. Descubrió que Ranma no era solo un rudo peleador. Tenía un lado protector y dulce que rara vez mostraba. La forma en que sus ojos se suavizaban al ver su dolor, la manera en que ajustaba su almohada, el silencio respetuoso que mantenía cuando ella simplemente quería descansar. Era un lado de Ranma Saotome que nadie más conocía, ni siquiera sus prometidas. Las promesas ardientes. Una marea de celos desatados. La noticia del accidente de Okima y el consecuente cuidado de Ranma corrió como la pólvora por todo Nerima. Las prometidas, que habían visto la intensidad de la pelea, al principio sintieron alivio de que Ranma estuviera bien. Pero el alivio se transformó rápidamente en una ola de celos furiosos. En el restaurante de Ukyo Kwonji. Ranma le está cocinando a esa chica. Y la está cuidando personalmente, gritó Ukyo, furiosa. Su espátula de okonomiyaki, su herramienta de combate y de cocina, se calentaba al rojo vivo en su mano. Había ido a la casa de Okima con la excusa de llevarle un okonomiyaki de ánimo, pero lo que vio Ranma dándole de comer a Okima con palillos, la dejó hirviendo de celos. Ese Ranma. Ni a mí me ha cocinado algo que no sea quemado, y mucho menos me ha dado de comer. Y yo soy su prometida. Esto no se va a quedar así. En el restaurante Neko atende champú. Abuela. Esposo está cuidando a la lisiada. Y la carga en brazos como si fuera una princesa. Champú no puede permitir esto. Champú estaba lista para lanzarse a la casa de Okima con su olla de pociones especiales, dispuesta a curarla de una manera muy particular o, en el peor de los casos, a convertirla en algo inofensivo. Pero Cologne, con su sabiduría ancestral y una sonrisa enigmática, la detuvo. Espera, niña tonta. Ranma siempre ha sido así. Su sentido del honor es tan grande como su cabeza hueca. Él siente que es su responsabilidad. Deja que cuide a su amiga. Será mucho más divertido ver qué pasa después. Un poco de drama siempre es bueno para el apetito. En la casa Tendo, el dojo. Akane estaba en su habitación, golpeando furiosamente su almohada. Ese Ranma. ¿Cómo se atreve? Ni a mí me cuida así cuando me lastimo. Y eso que somos prometidos. Él es mi prometido. No el de esa Okima. Kasumi, con su serenidad habitual, intentó calmar a su hermana. Cálmate, Akane. Ranma solo está siendo amable, es su forma de disculparse. Tú sabes cómo es de orgulloso. Pero yo vi cómo la miraba. Protestó Akane, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Y ella también. Esa mirada que se dieron. Me pone enferma. Ranma no debería estar haciendo eso. Nabiki, que siempre estaba al tanto de todo y con su calculadora mental lista, solo se reía de la situación, frotándose las manos. Unas fotos de Ranma dándole de comer a Okima, o tal vez, Ranma limpiando su casa, eso sí que valdría una fortuna en el mercado negro de las revistas del corazón. Esto es oro puro. Kodachi Kuno, por su parte, ya estaba en su mansión, rodeada de sus rosas negras, planeando en su mente retorcida una forma de deshacerse de Okima. Mi amado Ranma no debería preocuparse por una chica tan vulgar y violenta. Necesito quitarla de en medio para que él vea que solo yo, Kodachi, soy digna de su amor y cuidado. Tal vez un accidente con sus flores, o con sus lazos, día 2 y 3. La rutina de la cercanía y el despertar de un vínculo los días siguientes, transcurrieron en una rutina inesperada y peculiar. Ranma, con una naturalidad sorprendente, se había instalado en la pequeña casa de Okima. Dormía en un futón improvisado en el suelo, cerca de la puerta de su habitación, siempre alerta a cualquier sonido o necesidad. Okima, por su parte, se recuperaba a una velocidad asombrosa. Su cuerpo de guerrera, acostumbrado a los límites, aceleraba el proceso de curación. Los moretones disminuían, y el brazo, aunque todavía inmovilizado, comenzaba a sentir los primeros pulsos de sanación. Ranma continuaba con su papel de enfermero personal. Todos los días le preparaba las comidas, ayudándola con una paciencia que pocos habrían esperado de él.
Le traía agua, le cambiaba las compresas frías en su brazo para desinflamar, y hasta la ayudaba a vestirse con ropa más cómoda, evitando que se lastimara más. Ella, que al principio sentía una punzada de vergüenza y frustración por su dependencia, pronto se encontró disfrutando de su compañía. Los silencios entre ellos ya no eran incómodos, sino plenos, llenos de una conexión tácita. Hablaban de todo. De sus entrenamientos, de sus técnicas de pelea, de los desafíos del ki, e incluso de cosas triviales como qué tipo de comida les gustaba o los colores del cielo al atardecer. Ranma descubrió que Okima era mucho más que una rival fuerte. Era una chica divertida, valiente, con un espíritu inquebrantable que siempre sonreía a pesar del dolor. Tenía una forma de ver el mundo que le resultaba fascinante. Y Okima, por su parte, descubrió que Ranma no era solo un bruto engreído, impulsivo y obsesionado con ser el número uno. Tenía un lado protector, dulce y sorprendentemente considerado que nunca había mostrado a nadie más. Una tarde, mientras Ranma la ayudaba a ajustar un poco el cabestrillo, sus manos se tocaron. Los dedos de Ranma rozaron suavemente la piel cálida de su brazo. Hubo un instante, apenas un latido, en que sus miradas se cruzaron. Sus ojos, los de ella verdes como esmeraldas, los de él de un profundo color negro, se encontraron. Un pequeño chispazo, una descarga eléctrica, recorrió el aire. El corazón de Okima latió más rápido, un tambor impetuoso en su pecho. Ranma, sintiendo la intensidad del momento, apartó la mano un poco bruscamente, con el rostro ligeramente sonrojado. Ya está listo, murmuró, desviando la mirada. Gracias, respondió ella, con una sonrisa que ya no era solo de desafío o diversión, sino de algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Las visitas de las prometidas aumentaron, alimentadas por los celos y la curiosidad. Akane venía con la excusa de llevarle comida casera para Okima, pero en realidad venía a espiar, a regañar a Ranma y a asegurarse de que no pasara nada raro. Champú aparecía de la nada con sus pociones curativas, intentando ya sea curar a Okima de una manera peculiar, o simplemente dormirla, o usar sus encantos para traer a Ranma de vuelta. Uki le llevaba okonomiyaki picante, con la esperanza de que el picante espantara a Ranma o al menos arruinara la cena. Kodachi, siempre teatral, dejaba ramos de rosas negras con notas que parecían mensajes de amenaza velada. Ranma, con su habitual rudeza y desinterés hacia ellas, las despachaba a todas con sus típicos comentarios y patadas. Ya te dije que estoy ocupado. Deja de molestar. Les gritaba, lo que hacía que Okima riera a carcajadas. Pobre de ti con tantas pretendientas y tantos problemas, dijo Okima una vez, divertida por el caos que lo rodeaba. Pobres ellas, tener que aguantarme, respondió Ranma con una sonrisa pícara, un brillo especial en sus ojos que solo aparecía cuando estaba con ella. La noche. Una sombra en la oscuridad y el grito que congeló el tiempo era la noche del tercer día. La luna llena, grande y brillante, se asomaba por la ventana de la pequeña habitación de Okima, bañando el cuarto con una luz plateada. Ranma, dormido en el futón en el suelo, roncaba suavemente, una señal reconfortante de su presencia. Okima, recostada en la cama, sentía que su brazo había mejorado notablemente. Ya no sentía ese dolor constante y agudo, sino una molestia tolerable. Se sentía a gusto, feliz, protegida por la presencia de Ranma. Había pasado 3 días extraños pero maravillosos con él, y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Pero entonces, la calma de la noche fue brutalmente interrumpida. Un sudor frío comenzó a cubrir su cuerpo, empapando las sábanas. Su respiración se volvió errática, agitada, como si estuviera corriendo una maratón. Sus músculos se tensaron involuntariamente. En su sueño, una pesadilla aterradora comenzó a desplegarse con una claridad escalofriante. Apareció un hombre. No era alguien que ella hubiera conocido en Nerima. Era alto, con una figura imponente y poderosa, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la poca luz que había. Pero lo más inquietante era su rostro. Estaba completamente cubierto por una máscara. Una máscara antigua, de madera oscura, con grabados extraños y 2 orificios para los ojos que brillaban con una luz fría y penetrante. No era una luz de vida, sino una de muerte y vacío. En sus manos, el hombre sostenía una espada larga y curva, cuyo filo parecía vibrar con una energía siniestra. La escena en su pesadilla cambió. Okima no estaba en su casa, ni en Nerima. Estaba en un lugar oscuro, desolado, como un campo de batalla ancestral.
Ruinas humeantes se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el fuego consumía lo poco que quedaba en pie. El aire olía a cenizas y desesperación. El hombre enmascarado estaba frente a ella, su figura imponente se alzaba sobre el paisaje de destrucción. Y entonces, Okima escuchó un llanto. Una figura más pequeña, que parecía una niña, estaba acurrucada a los pies del hombre enmascarado, sollozando con una angustia que le desgarró el alma. Okima intentó correr, intentó gritar, intentó moverse, pero no pudo. Se sentía completamente paralizada por el miedo, atrapada en su propio cuerpo. La misma impotencia que sintió bajo el ataque de Ranma, pero 1000 veces magnificada por el terror puro. El hombre enmascarado, con un movimiento lento y deliberado, levantó la espada curva. La hoja brilló peligrosamente bajo la luz rojiza de los fuegos distantes. ¡No! Gritó Okima en su sueño, intentando en vano romper sus ataduras. La imagen se volvió más nítida, más insoportable. El hombre enmascarado. La espada. La niña. Y luego, un dolor inmenso, punzante, como si su propio cuerpo se estuviera desgarrando. Un grito mudo escapó de su garganta. ¡Ah! Okima se despertó de golpe, su propio grito ahogado cortó el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Su cuerpo estaba temblando incontrolablemente, sus sábanas empapadas en sudor frío. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la oscuridad, llenos de un terror profundo y ancestral que no podía explicar. Ranma, que a pesar de sus ronquidos ligeros siempre tenía un oído alerta, se levantó de un salto, alertado al instante por el grito desgarrador. Okima. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Fin de capítulo 8. Sombras olvidadas y el comienzo de una conexión la madrugada. Un grito que rompe el silencio. El grito de Okima había desgarrado la quietud de la madrugada. Ranma, que siempre dormía con un oído atento, se levantó de un salto, encendiendo la lámpara con un movimiento rápido. La luz tenue reveló a Okima, sentada en la cama, temblando incontrolablemente, con los ojos verdes muy abiertos y llenos de un terror primario. Su ki, descontrolado por el pánico, hacía levitar objetos pequeños por toda la habitación, temblándolos como si estuvieran a punto de estallar. Okima. ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Preguntó Ranma, corriendo hacia ella, su voz llena de genuina preocupación. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan asustada. Okima lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sin pensarlo 2 veces, saltó de la cama y se aferró a Ranma con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro en su pecho. Su cuerpo aún temblaba. Ranma, fue horrible, murmuró, su voz apenas un susurro que se quebraba. Había un hombre. Ranma la abrazó con torpeza al principio, luego con más firmeza, sintiendo el temblor de su cuerpo. La acarició suavemente por la espalda, un gesto que nunca se habría imaginado haciendo. ¿Un hombre? ¿Qué hombre, Okima? Cuéntame, dijo él, su voz era sorprendentemente suave y consoladora. Okima levantó un poco la cabeza, pero sin soltarlo. No lo sé, tenía una máscara oscura, y una espada. Intentaba hacerle daño a una niña, no sé quién era, Ranma. No lo recuerdo, pero al mismo tiempo, siento que sí lo conozco. Siento que es alguien de mi pasado, alguien que me aterroriza. Ranma la escuchó atentamente, su mente analizando la situación. No era la primera vez que escuchaba algo así. Un hombre que no recuerdas, pero que sientes que conoces, podría ser algún trauma, Okima. Algo de tu infancia que bloqueaste, o algo muy fuerte que sucedió. Como mi trauma con los gatos. Mi padre me tiró a un pozo lleno de gatos cuando era pequeño, y ahora los odio con todo mi ser. Es algo que me marcó. Okima se separó un poco, mirándolo a los ojos. Puede ser, pero no lo sé bien. Nunca he tenido este tipo de pesadillas. Siempre he sido fuerte, nunca he sentido miedo así. Ranma le tomó las manos, que aún temblaban. Tranquila, Okima. Estás a salvo. No hay nadie aquí que pueda hacerte daño. Yo te cuidaré, de lo que sea. Duerme, intenta descansar. Mañana, con la luz del día, trataremos de recordar a ese tipo de tus sueños. ¿De acuerdo? Okima asintió, su mirada se suavizó un poco. La presencia de Ranma, su calidez, su seguridad, eran como un ancla en medio de la tormenta. Sí, gracias, Ranma. De verdad. Sonrió débilmente, se soltó de él y regresó a su cama. Se recostó, pero esta vez con la tranquilidad de saber que no estaba sola.
Ranma esperó hasta que su respiración se volvió regular y el ki en la habitación se calmó, luego regresó a su futón, no sin antes lanzarle una última mirada de preocupación. Esto no es normal, pensó Ranma, su mente analizando. Ese miedo en sus ojos, no es algo que se vea todos los días. Sea lo que sea, es algo grave. Tendré que estar atento. El amanecer de un nuevo día al día siguiente, los primeros rayos del sol ya se asomaban. Ranma se despertó con el suave aroma de algo cocinándose en la cocina. Se frotó los ojos, sorprendido. Okima. ¿Estás despierta? Bajó a la cocina y la encontró de pie frente a la estufa, removiendo algo en una sartén con su mano derecha, mientras el cabestrillo todavía sostenía su brazo izquierdo. Ranma. Buenos días. Saludó ella con una sonrisa, que aunque algo cansada, era sincera. Vaya. ¿Sabes cocinar? No lo sabía. Dijo Ranma, impresionado. Siempre la había visto como una guerrera, nunca en un ambiente doméstico. Okima soltó una risita. Bueno, la verdad es que, no. No puedo. No sabía que podía hacerlo. Pero me desperté con esta sensación extraña, como si supiera exactamente cómo hacer esto, como si mi cuerpo recordara los pasos. Es un poco confuso, pero el instinto me guió. Ranma se acercó a la mesa, donde ya había un plato de comida humeante. Se sentó y comenzó a comer tranquilamente. El primer bocado lo dejó asombrado. Esto es muy rico, Okima. Está delicioso. De verdad, no pensé que fueras tan buena. Exclamó, sus ojos brillando de sorpresa y satisfacción. Okima se sonrojó un poco. Me alegra que te guste. Después de terminar el desayuno, y con Ranma elogiando su comida, Okima se puso de pie, estirándose un poco. Ya estoy bien, Ranma. Me siento mucho mejor. El brazo aún me molesta, pero el dolor se ha ido. ¿No quiere salir? No podemos estar aquí encerrados todo el día. Ranma asintió, pensando en la pesadilla de ella. Sí, claro. Podemos salir a caminar. Y tal vez, mientras paseamos, podamos intentar recordar algo más de ese sueño tuyo. Quizás si vemos cosas o hablamos de diferentes lugares, algo te ayude a recordar al hombre enmascarado. Sí, vamos, dijo Okima, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Pero, ¿puedo llevar cualquier ropa? Ranma la miró, un poco confundido. Sí, supongo. ¿Por qué me preguntas eso? Vístete como quieras. Es que, Okima sonrió tímidamente. Antes de la pelea, había comprado un vestido nuevo que me gustó mucho. Quería usarlo, pero no tuve la oportunidad. Me gustaría probarlo hoy. Ranma, un poco sorprendido pero intrigado, asintió. Claro. Ponte lo que quieras. Yo iré a la casa Tendo a darme un baño y cambiarme. Regresaré en media hora. No te tardes. No lo haré. Aseguró Okima, y se dirigió a su habitación con un aire de emoción. El prepaseo, celos y expectativas. Ranma, con su velocidad habitual, llegó a la casa Tendo. En lugar de entrar por la puerta principal, saltó directamente a su habitación por la ventana, como era su costumbre. Murmuró, mirando su dojo de siempre. Okima va a usar un vestido. Supongo que yo también tendré que ponerme algo más, normal. Algo que no sea mi ropa de entrenamiento de siempre. Se puso un pantalón negro casual, y una camisa blanca de manga larga que, a pesar de ser simple, resaltaba los músculos bien formados de sus brazos y pecho. Se peinó un poco y se miró en el espejo, algo inusual en él. Antes de que pudiera salir por la ventana de nuevo, Nabiki lo interceptó en el pasillo, su mirada astuta fija en él. Vaya, Ranma. ¿A dónde vas tan arreglado? Estás casi elegante. Dijo con una sonrisa pícara. Por ahí. Tengo que salir un rato, respondió Ranma, intentando evadir la pregunta. Nabiki se acercó con calma, su sonrisa se amplió. ¿Y vas con Okima, no? Ranma suspiró. No tenía sentido mentirle. Sí. Vamos a resolver algo importante. ¿Algo importante? Nabiki puso su mano en la barbilla, pensativa. No será una cita, ¿verdad? Ranma, que yo sepa, sigues siendo el prometido de Akane. No es nada de eso, Nabiki. Ranma se irritó ligeramente. Es un asunto serio. Algo que le pasó anoche. Y ya me voy. Se dio la vuelta para irse, pero Nabiki alcanzó a ver una sonrisa ligera y casi imperceptible formándose en el rostro de Ranma mientras se alejaba. Una sonrisa que no había visto en él en mucho tiempo.
Mientras tanto, en la casa Tendo, Ukyo y Akane también observaron a Ranma. «Mira eso. Se puso una camisa blanca», exclamó Ukyo, sorprendida. «Y se peinó», añadió Akane, con un nudo en el estómago. «Nunca se peina por mí. Esa Okima, ya me está sacando de quicio». Champú, que casualmente estaba visitando, gruñó. «Esposo Ranma no debe ir con esa mujer. Champú debe ir a buscarlo». El paseo. Descubriendo Nerima y un momento mágico, Ranma llegó de nuevo a la casa de Okima. Cuando ella abrió la puerta, él se quedó sin aliento. Okima llevaba un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, que complementaba perfectamente el color de su cabello menta y resaltaba sus ojos. Se veía increíblemente hermosa. «¿Me veo bien, Ranma?», preguntó ella, un poco nerviosa, dando una pequeña vuelta. Ranma se aclaró la garganta, sintiendo un calor en las mejillas. Sí, claro. «Te ves muy bien», balbuceó, aún sorprendido. Comenzaron a pasear por toda Nerima. Ranma, para sorpresa de Okima, le mostró lugares que ella no conocía, a pesar de haber vivido allí un tiempo. Le enseñó los mejores puestos de comida callejera, los parques escondidos, los atajos menos conocidos, incluso un pequeño templo antiguo con un jardín de bonsáis. «Este es mi lugar favorito cuando quiero estar tranquilo», le confesó Ranma, algo que nunca le había dicho a nadie más. Okima lo escuchaba, fascinada, sus ojos brillando con curiosidad. Hablaban de todo y de nada, con Ranma incluso intentando que ella recordara algo de su pesadilla, preguntándole si algún lugar o persona le resultaba familiar. Pero Okima solo sentía confusión. Mientras caminaban, Ranma divisó a lo lejos a un grupo de personas. «No puede ser», murmuró. «Ahí están mis amigos. Y Akane y los demás seguro andan cerca». Vio a Ryoga, Musikuno comiendo en un puesto de takoyaki. «Rápido, Okima. Vámonos de aquí. No quiero que nos vean juntos». Okima sonrió. «Sí, claro». Intentó saltar para seguir a Ranma, pero el vestido, que no estaba acostumbrada a usar, le jugó una mala pasada. Su pie se enredó y estuvo a punto de caer. ¡Cuidado!, exclamó Ranma, y antes de que tocara el suelo, la atrapó en sus brazos. Por un instante, se quedaron mirándose a los ojos, Ranma sosteniéndola con fuerza, Okima con el rostro cerca del suyo. Sus corazones latían al unísono. Era un momento íntimo y mágico. «No te preocupes», dijo Ranma, su voz más grave de lo usual. «Vámonos». La cargó en sus brazos y se la llevó lejos del peligro de ser vistos por sus conocidos, corriendo a través de los tejados, como un príncipe llevando a su princesa. Terminaron en la cima de una colina tranquila, observando el atardecer. El cielo se tiñó de colores anaranjados, morados y rosados. Ranma la sentó con cuidado y se sentó a su lado, en silencio. No hablaron mucho, solo observaron cómo el sol se ponía, pintando el horizonte con una belleza inigualable. Sin darse cuenta, pasaron horas juntos, pero se sintieron como minutos. Espero que algún día podamos volver a salir así», dijo Ranma en voz baja, rompiendo el silencio, aunque en su mente rondaba la preocupación por la pesadilla de Okima que no habían logrado descifrar. Okima se apoyó suavemente en su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo. «Sí, eso espero, Ranma». Regresaron a la casa de Okima cuando ya era de noche. «Desde ahora, ya estás bien, Okima. No necesitas que te cuide más», dijo Ranma, con una punzada de algo que no podía identificar en el pecho. Okima lo miró con una sonrisa. «Sí, estoy bien. Gracias. Por todo. Pero, ¿no quieres venir mañana a comer? Ya me siento capaz de cocinar de verdad». Ranma sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Asintió con la cabeza. «Sí. Vendré a comer tu rica comida». Okima lo acompañó a la puerta. «Hasta mañana, Ranma». Ranma se despidió con la mano y comenzó a alejarse, sintiendo que había pasado un día diferente, un día especial. Las sombras en la noche pero no estaban solos. A lo lejos, entre las sombras de un callejón oscuro, 3 figuras encapuchadas observaban la escena, sus ojos brillando con una luz inquietante. «Es ella, ¿verdad?», susurró el encapuchado número 1, su voz áspera y fría. «Sí, es la chica», respondió el encapuchado número 2, su tono monótono y sin emoción. «Espero que no olvide que solo debe obedecernos. Su memoria es frágil, pero su lealtad no». El encapuchado número 3, con un tono más lascivo, murmuró. «Y no es nada fea, ¿eh? Podríamos divertirnos un poco con ella antes de llevarla».
El encapuchado número 1 se giró bruscamente, su voz llena de furia contenida. Cállate, imbécil. Ella morirá por lo que hizo. Así lo ordenaron. No te atrevas a tocarla. Su destino ya está sellado. Sí, calma, ya lo sé, respondió el número 3, un poco asustado por el tono del líder. Mientras Ranma se perdía en la distancia y Okima cerraba la puerta de su casa, las tres figuras se disolvieron en la noche, dejando tras de sí un aura de amenaza y misterio. El pasado de Okima, enterrado en el terror de su pesadilla, estaba a punto de alcanzarla de una manera muy real. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. La desaparición y el pasado que no recuerda la noche. Un hogar vigilado y una huida forzada. Ranma regresaba a la casa Tendo bajo el manto de la oscuridad, sus pasos resonando suavemente en el silencio de la noche. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la calma. Pensaba en Okima, en el brillo de sus ojos bajo el atardecer, en la risa que le había provocado su desordenada casa, y en el miedo que había visto en sus ojos durante la pesadilla. Espero que Okima duerma bien esta noche, pensó Ranma, con una punzada de preocupación. Ese miedo, no era normal. Algo está pasando con ella. Pero sus reflexiones fueron bruscamente interrumpidas al llegar al dojo. Genma Saotome lo estaba esperando en el jardín, su figura imponente se destacaba bajo la luz de la luna, y su cara era una máscara de enojo. Ranma. ¿Dónde diablos estabas a estas horas? Llevo horas esperándote. Rugió Genma, golpeando el suelo con su bastón. Ranma suspiró, intentando mantener la calma. Por ahí. ¿Algún problema? No hice nada malo. De repente, Soun Tendo apareció por la puerta, con una expresión seria y las manos cruzadas. Ranma. Dime la verdad, hijo. ¿Es cierto lo que dicen? Estabas en una cita con Okima Anegami. La pregunta hizo que Ranma se sonrojara hasta las orejas. El recuerdo de Okima en el vestido verde, de sus manos rozándose, de la cercanía en la colina, lo invadió. ¿Cita? Por supuesto que no. Es solo una amiga. Estábamos hablando de algo importante. Soun y Genma lo miraron con escepticismo, sus caras reflejando un no te creemos ni una palabra. Ranma, con su dignidad herida y sin ganas de dar explicaciones, simplemente intentó esquivarlos. No tengo que darles explicaciones. Voy a mi habitación. Logró zafarse de los dos viejos, que seguían murmurando sobre promesas rotas y la pobre Akane, y subió las escaleras a toda velocidad. Kasumi lo vio pasar. Pobre Ranma, murmuró Kasumi con su dulzura habitual. Nunca puede estar tranquilo. Mientras tanto, en su pequeña casa, Okima se acostaba. Una sonrisa soñadora se dibujó en sus labios. Espero verte mañana, Ranma, pensó, cerrando los ojos. La pesadilla de la noche anterior había sido reemplazada por los recuerdos del día, por la calidez de su compañía. Pero la tranquilidad de Okima no duraría mucho. Afuera, en la oscuridad, las tres figuras encapuchadas se movían sigilosamente. Por fin está durmiendo. Vamos, rápido. Murmuró el encapuchado número 1, su voz apenas un susurro. Sí, ya me estaba cansando de esperar, dijo el encapuchado número 2, impaciente. Rápido. Tengo que regresar con mis esposas. Me darán una paliza si llego tarde, ok. El encapuchado número 3 se quejó, su tono más humano y menos amenazante que los otros. Los tres se deslizaron hacia la casa de Okima, forzando la puerta con una facilidad alarmante. Okima, con el instinto de una guerrera, se despertó al instante al sentir la intrusión. ¿Qué hacen aquí? Salgan de una vez. Gritó Okima, levantándose de la cama, a pesar de que su brazo aún dolía un poco. Se puso de pie, su ki comenzaba a manifestarse, creando una tenue aura verde a su alrededor. Los encapuchados la rodearon, riendo con desdén. Así que eres más valiente que antes, ¿eh? Se burló el encapuchado número 1, avanzando un paso. Okima lo miró, su mente buscando desesperadamente alguna memoria, algún reconocimiento en sus figuras. No los conozco, malditos. No sé quiénes son. Déjenme en paz. Vamos, vamos. No tenemos que hacer esto aquí, dijo el encapuchado número 2. Nos iríamos de Nerima ahora mismo si no fuera por asuntos pendientes. Okima se sintió obligada a salir de la casa con ellos, empujada por una extraña sensación de familiaridad, como si una parte de ella supiera que no podía evitar este encuentro. Se alejaron de Nerima, corriendo bajo la luz de la luna, hasta llegar al mismo claro en el bosque donde ella y Ranma habían tenido su feroz combate.
No tengo intenciones de pelear, así que ríndanse de una vez, dijo Okima, intentando ganar tiempo, evaluando a sus oponentes. Su brazo todavía no estaba al 100%, pero su voluntad sí. Vamos, no seas impaciente, se burló el encapuchado número 2. Pronto te llevaremos con quien debes estar. Okima sonrió. Sí, claro. En un movimiento fulminante, Okima se lanzó hacia adelante. Su puño derecho, cargado con todo el ki que su brazo herido le permitía, se enterró con un ruido sordo en el estómago del encapuchado número 2. ¡Uk! El encapuchado se dobló por el dolor, pero no cayó. En un reflejo de contraataque, le lanzó una patada lateral a Okima. El golpe la tomó por sorpresa y la hizo retroceder, tambaleándose. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el encapuchado número 1 la golpeó en la espalda con una fuerza brutal, haciendo que ella cayera al suelo con un gemido. No te olvides de con quién estás tratando, advirtió el encapuchado número 1. Pero Okima no era de las que se rendían fácilmente. En un instante, rodó por el suelo, se levantó con una agilidad impresionante y, antes de que el encapuchado número 2 pudiera reaccionar, lo agarró de la ropa y lo estrelló con fuerza contra el suelo, creando un pequeño cráter. Luego, Okima se giró hacia el encapuchado número 3, que parecía ser el más débil del grupo. Sus ojos brillaron con determinación. Tú eres el más débil de todos. Será mejor que te vayas si no quieres salir lastimado. Y sin esperar respuesta, le dio un rodillazo fulminante en la cara. El encapuchado número 3 cayó al suelo con un grito ahogado. Okima ahora solo tenía que enfrentarse al encapuchado número 1, el líder. Lo miró fijamente, con una mezcla de enojo y confusión. Escucha, no quiero matarte. Vete ahora y no te haré más daño. Déjame en paz. El encapuchado número 1 soltó una risa fría y despectiva. Cállate. Antes eras una debilucha, y ahora crees que puedes enfrentarte a nosotros. Antes de que hables así. Okima se preparó para lanzar un ataque, pero fue un error. Su concentración en el líder la hizo descuidar su retaguardia. El encapuchado número 2, que apenas se estaba recuperando del golpe en el estómago, aprovechó su descuido y la golpeó en la parte trasera de la cabeza con una barra metálica que había estado oculta bajo su capa. Clonk. Un destello de dolor cegó a Okima. Su visión se volvió borrosa. Sus rodillas flaquearon y su cuerpo cayó inconsciente al suelo. Los 3 encapuchados se reunieron alrededor de ella. Bien. Ya está. Carguémosla. No tenemos tiempo que perder. Los 3 la cargaron, como si fuera un saco, y desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando el claro del bosque vacío, como si nada hubiera pasado. El despertar en un nuevo infierno al día siguiente, Ranma se despertó en la casa Tendo, pero algo no estaba bien. Una sensación de vacío, una ausencia, lo invadió. Su ki, que solía sentir el de Okima como una chispa cercana, ahora no detectaba nada. Esto no es normal, murmuró Ranma, levantándose de golpe. El ki de Okima ha desaparecido. No está en Nerima. Corrió por la casa, llamándola, preguntando. Nadie la había visto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo malo había pasado. Cerró los ojos, concentrando su energía, intentando extender su percepción más allá de Nerima, más allá de Japón. ¡Fum! De repente, sintió una tenue, muy tenue, señal de su ki. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Y venía de muy, muy lejos. ¡Su ki!, exclamó Ranma, con los ojos abiertos de sorpresa y alarma. Está cerca de China. ¿Qué hace tan lejos? ¿Qué demonios está pasando? Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Okima abrió los ojos con dificultad. Su cabeza le dolía horrores y un zumbido resonaba en sus oídos. Intentó moverse, pero descubrió que estaba encadenada. Cadenas pesadas de metal aseguraban sus muñecas y tobillos a un poste de piedra. Miró a su alrededor. Estaba en una especie de coliseo, un estadio al aire libre con gradas repletas de gente, pero no una multitud cualquiera. Eran personas con ropas tradicionales, algunas con máscaras o extraños tatuajes. En el centro de la arena, los 3 encapuchados que la habían capturado estaban de pie, observándola. Y frente a ella, de pie con una sonrisa cruel, había un hombre de unos 25 años. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, su ropa era lujosa y tradicional, con bordados de dragones dorados. Tenía una presencia imponente y arrogante. «Hola, linda. ¿Cómo estás?», dijo el hombre, su voz era profunda y resonante, pero cargada de una oscura diversión.
Okima lo miró con furia, su ki comenzaba a agitarse dentro de ella, a pesar de la debilidad. ¿Quién demonios eres? ¿Y qué es este lugar? El hombre se inclinó, una sonrisa arrogante dibujándose en sus labios. Mi nombre es Shihiri Moronaka. Y soy el dueño de este lugar, y de esta ciudad. Y tú, pequeña Okima, te encuentras en el gran Coliseo Moronaka, en el corazón de mi dominio. Okima miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en una arena de combate, y la multitud la observaba como si fuera un espectáculo. Suéltame, maldito. No te conozco. Shihiri la observó con una mirada fría, una extraña expresión en su rostro al mirar la cicatriz de su frente. ¿No me conoces? Entiendo. Se rió entre dientes. Entonces, será mejor que te refresque la memoria. Tu padre fue nuestro mejor soldado, el más leal, el más feroz. Pero cometió el peor error de su vida. Se enamoró, Se enamoró en secreto de una de mis esposas. La sonrisa de Shihiri se volvió más perversa. Me di cuenta cuando ya habías nacido, pequeña. Aunque yo solo era un niño en ese entonces, ya era más fuerte y más sabio que cualquier persona en mi clan. Pero cuando me enteré de tu existencia, de que tú eras el fruto de su traición, ¿sabes qué pasó entonces? Ellos dos, tu padre y la mujer que él amó, ambos murieron. Una traición así no podía quedar impune. Y ahora, tú eres el último rastro de esa ofensa. Las palabras de Shihiri cayeron sobre Okima como golpes. Su mente comenzó a procesar la información, su corazón se llenó de una furia gélida. Su visión se tornó roja. Eres un maldito. Un asesino. Suéltame. Gritó Okima, su ki estalló con una fuerza inmensa, rompiendo las cadenas de metal como si fueran de papel. Los ojos de Shihiri se abrieron ligeramente con sorpresa. Okima se lanzó contra él con una velocidad impresionante, impulsada por una rabia incontrolable. No sé quién eres, pero ahora te mataré. Te haré pagar por lo que les hiciste a mis padres. Fin de capítulo 10. El sello oculto y el pasado doloroso. La batalla en el Coliseo. Okima se movía con una agilidad y una fuerza impresionantes. En un movimiento rápido y preciso, se agachó, agarró a Shihiri de una pierna con firmeza y, usando todo su poder, lo lanzó con fuerza brutal contra una pared gruesa de piedra, destruyendo parte de la estructura del antiguo Coliseo donde se estaban enfrentando. Escombros y polvo cayeron por todos lados. Shihiri salió de entre los escombros, sacudiéndose el polvo, con una expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Se frotó la pierna donde ella lo había agarrado y pensó con rabia. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puede esta mujer ser tan fuerte? ¿De dónde saca tanto poder? Esto no estaba planeado. Sin decir una palabra, Shihiri se lanzó al ataque nuevamente, con los puños cerrados y una energía oscura rodeando su cuerpo. Okima también salió disparada hacia él. Los dos chocaron sus puños en lo más alto del cielo, creando una onda de choque tan fuerte que hizo temblar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Comenzaron a intercambiar golpes a una velocidad increíble, tan rápida que apenas se podían ver sus figuras. Puñetazos, patadas, codos y rodillas chocaban una y otra vez. Pero Okima estaba en otra liga. Esquivaba cada ataque de Shihiri con una facilidad pasmosa, moviéndose como si flotara en el aire, siempre un paso por delante de él, como si estuviera jugando. ¿Eso es todo lo que tienes?, le preguntó Okima con calma y cierta decepción en su voz, mientras esquivaba un golpe directo a su cara, girando el cuello apenas unos centímetros. ¿Es este el poder del supuesto hombre más fuerte? ¿Del líder que todos temen? ¡Qué decepción! ¡Cállate, maldita!, gritó Shihiri furioso, perdiendo los estribos por momentos. No te atrevas a burlarte de mí. Te voy a destrozar. Con un grito de rabia, concentró toda su energía en sus manos y la lanzó contra ella con tanta fuerza que la hizo caer al suelo con violencia. El impacto levantó una nube de polvo enorme. Pero cuando el polvo se disipó, Shihiri se quedó helado. Okima estaba de pie, intacta, sacudiéndose un poco de tierra de su ropa. Cada golpe que Shihiri le daba parecía no causarle absolutamente nada, ni siquiera un rasguño, ni siquiera dolor. Era como pelear contra una montaña o contra una pared de acero indestructible. ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste?, dijo Okima con una sonrisa desafiante. ¿De verdad eso es todo lo que puedes hacer? De repente, su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada intensa, y expulsó una cantidad inmensa de poder hacia afuera, haciendo que todos los que estaban cerca tuvieran que cubrirse los ojos por el brillo. Desaparece de una vez.
gritó ella, preparándose para lanzar el golpe final que acabaría con todo. Pero justo cuando iba a atacar, unas figuras vestidas con capuchas negras aparecieron de la nada, moviéndose a gran velocidad. Eran sus guardias más leales. Uno de ellos le dio una patada fuerte en el costado, deteniendo su ataque y haciéndola retroceder. «No permitiré que hagas daño a nuestro líder», dijo el encapuchado uno con voz grave y firme, poniéndose delante de Shihiri y junto a sus compañeros. «No vas a tocar ni un pelo de su cabeza». Shihiri, recuperándose y viendo que sus hombres intervenían, se acomodó la ropa y sonrió con arrogancia de nuevo. «Cálmense, ustedes no son necesarios todavía», les dijo él con seguridad. «Yo solo necesito un momento. Yo le ganaré a esta mujer debilucha y presuntuosa. No crean que esto termina aquí». Lejos de la pelea, en la parte más alta de las gradas, un hombre misterioso observaba todo en silencio, con las manos cruzadas detrás de su espalda. Frunció el ceño y pensó con preocupación. Esa chica tiene un poder increíble, es verdad. Pero está cometiendo un error. Se está confiando demasiado. Debería darse prisa y terminar con esto ahora mismo, o si no, morirá. Hay cosas que ella no sabe. Mientras tanto, Okima seguía peleando. Esquivó una patada de uno de los encapuchados con elegancia, saltó hacia atrás y se preparó para seguir. Pero entonces, Shihiri aprovechó el momento y lanzó una ráfaga de energía oscura directa hacia ella, que la golpeó de lleno antes de que pudiera defenderse bien. Aún así, Okima ni se inmutó. Se acomodó el cabello y lo miró con aburrimiento. «¿Ya acabaste?», le dijo ella. Eso ni siquiera hizo cosquillas. Corrió hacia él rápidamente y le dio un golpe seco y fuerte justo en el cuello, haciéndolo toser y doblarse por el dolor. Los encapuchados se miraron entre ellos y sonrieron con malicia. «Ahora sí, ya ganaremos nosotros», susurró el encapuchado 2, con una sonrisa llena de malos deseos en su cara. Okima escuchó eso y soltó una risa desafiante. «¿Ah, sí?», dijo ella poniéndose en guardia. «De acuerdo entonces. Atáquenme en serio de una vez. Porque hasta ahora, ninguno de sus ataques me ha hecho el más mínimo daño. Empiezo a creer que solo sirven para dar miedo, pero no para pelear». «Cállate, cállate, cállate», gritó Shihiri perdiendo el control totalmente, lleno de ira. «Ya me tienes harto». Aprovechando que ella hablaba, se lanzó a una velocidad que no había usado antes, apareció detrás de ella y le conectó un golpe brutal con todo su peso en el estómago. Okima se dobló un poco, sorprendida de que por fin le hubiera dolido algo, pero reaccionó al instante. Atrapó su brazo con fuerza para que no pudiera retirarlo, lo miró fijamente a los ojos y le habló con una voz fría y profunda. «¿En serio crees que me puedes ganar?», le dijo ella. «No sabes lo que es la derrota, ¿verdad? Porque te aseguro que hoy vas a aprenderlo». Y con toda su fuerza, le dio un codazo directo en la nariz, haciéndole brotar sangre al instante. Shihiri, herido y furioso, estiró su mano derecha cargada de energía para darle el golpe definitivo en la cabeza. Pero Okima solo lo miró con lástima, con una mirada que decía «me das pena». Lo agarró de la cabeza y con un movimiento seco, lo estrelló contra sus propios guardias, mandando a todos los encapuchados a volar lejos junto con su líder. Ella comenzó a caminar hacia ellos, lenta y segura, lista para terminar la pelea de una vez por todas. Pero de repente, sintió algo extraño. Una sensación de vacío en su interior. Sintió como todo su poder, toda esa fuerza inmensa que tenía, desaparecía de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave o hubiera apagado una luz. Sus piernas flaquearon y apenas pudo mantenerse de pie. Shihiri, tirado en el suelo y lleno de sangre, levantó la cabeza y soltó una risa débil pero llena de satisfacción. «Ja ja ja ja. Sí, por fin funcionó», dijo él con voz ronca. «Ya era hora, me costó mucho aguantar hasta que se activara del todo». Se puso de pie lentamente, se acercó a ella y le dio una patada fuerte en el pecho, mandándola al suelo sin fuerzas. «¿Qué sucede?», preguntó Okima con dificultad, sintiendo como su cuerpo pesaba el doble y no le respondía. «Maldición, ¿por qué ya no puedo usar mi fuerza? ¿Qué me hiciste?». Shihiri se agachó a su altura, limpiándose la sangre de la cara y sonriendo con maldad. «Es algo muy simple, querida Okima», le explicó él disfrutando del momento. «Si te fijas bien en tu espalda, justo entre los hombros, tienes una marca, un sello antiguo. Ese sello hace que nunca puedas superar al líder en una pelea. Es algo que todos los que estamos bajo mis órdenes tenemos puesto, para que nunca se nos ocurra rebelarnos ni ser más fuertes que yo.
Por eso me costaba tanto hacerte daño, tu poder es real, sí, pero estás maldita desde el principio. Y sin darle tiempo a reaccionar, le dio un golpe seco y fuerte en la nuca, justo en el punto correcto para dejarla inconsciente al instante. Buenas noches, susurró él. Ahora ya no eres más que una esclava. Flashback. La verdadera historia. Todo pasó rápidamente por la mente de Okima mientras perdía el conocimiento. Desde que era muy pequeña, yo no tenía nada. No tenía nombre, ni familia, ni cariño. Era solo una esclava más. Nací para servir, para obedecer, para hacer lo que me mandaran. Desde niña tenía una fuerza física enorme, mucho más grande que la de los adultos, pero esa fuerza solo servía para una cosa. Para ser usada como un burro de carga, para transportar cosas pesadas, para trabajar hasta caer rendida. Siempre tenía lo mínimo para comer, solo lo necesario para no morir de hambre. Si hacía algo mal, o si se les ocurría que lo había hecho mal, me golpeaban sin piedad. Cuando fui creciendo, las cosas no cambiaron. Seguía siendo la misma carga, la misma chica sin valor. Pero lo peor era la familia de Shihiri, todos ellos me miraban de forma extraña, me trataban de seducir, me tocaban, me decían cosas que me daban asco y miedo, pero yo no podía decir nada. Yo no era nadie. Y ahora, mirando todo esto, recuerdo a esa niña pequeña que siempre lloraba en las esquinas, esa niña era yo. ¿Verdad? Esa niña asustada que solo quería que la quisieran, era yo. Por fin entiendo por qué siempre quise ser más fuerte, no por poder, ni por dominar. Sino para que nadie me volviera a lastimar, para que nadie me volviera a tratar como un objeto. Yo apenas tenía 15 años cuando todo cambió. Ese día, era de noche. Yo estaba durmiendo en un rincón frío y sucio, como siempre. De repente, la puerta se abrió y entró Shihiri. Era joven también, pero ya tenía esa mirada fría y calculadora. Se acercó a mí, me despertó y me dio una mochila pesada llena de joyas y cosas preciosas. Yo no entendía nada. Oye tú, toma esto y guárdalo bien, me dijo con voz seria y baja. Luego me miró a los ojos y me preguntó. ¿Cómo te llamas? Yo bajé la cabeza, asustada, y le respondí. No tengo nombre, señor, nunca me pusieron uno. Shihiri sonrió levemente, como si hubiera encontrado un juguete nuevo. Entonces, desde ahora te llamarás Okima Anegami. ¿Entendido? Ese será tu nombre. Recuérdalo bien. Sí, señor, respondí yo, feliz al menos de tener un nombre por fin. Me dijo que corriera lejos, que me fuera del pueblo. Pero en el camino, escuché a la gente gritar cosas terribles. Decían que el próximo líder de la familia había sido asesinado por alguien. Y entonces, vi como todos me señalaban a mí. Es esa chica, Okima. Gritaban. Ella lo mató. Miren su mochila, tiene todas las joyas robadas. Es una asesina. Yo me detuve, temblando, y grité con todas mis fuerzas. No fui yo. Lo juro por mi vida. Yo no hice nada. Pero nadie me escuchaba. Comenzaron a perseguirme con antorchas, con cuchillos, queriendo matarme. Yo corrí desesperada, con un solo pensamiento en mi cabeza. Necesito fuerza, necesito ser fuerte para que me respeten. Necesito poder para que nadie vuelva a acusarme de lo que no hice. Vi un río caudaloso y peligroso cerca de allí. Sin pensarlo dos veces, me lancé al agua, pensando que así podría escapar. Pero no me esperaba que fuera tan profundo ni tan fuerte la corriente. El agua me arrastró hacia abajo, comencé a ahogarme, a tragar agua, a sentir que moría. A lo lejos, mientras me hundía, vi una cascada enorme. La corriente me llevó directo hacia ella y caí desde muy alto, golpeándome contra una roca grande al caer. Fue ahí donde todo se apagó. Pero en ese último momento, solo podía recordar dos cosas. Mi nuevo nombre, Okima, y la promesa que me hice. Tengo que ser fuerte, cueste lo que cueste, tengo que ser fuerte. Desde entonces, mi vida cambió. Entrené, luché, aprendí. Y para eso, reté al más fuerte. Reté a Shihiri. Quería demostrarle a todo el mundo que yo era mejor, que valía más, y quería saber si él, que me había dado un nombre, podría ser quien me usara y me cuidara en mi nuevo hogar. Pero todo era una mentira. Regreso al presente. Okima despertó de golpe, abriendo los ojos con dificultad. Se dio cuenta de que estaba atada de pies y manos, y al levantar la vista vio dónde estaba. En lo alto de una plataforma, justo debajo de una guillotina, con la cuchilla afilada brillando justo sobre su cuello. Moriré aquí, pensó ella, sintiendo una tristeza inmensa. Todo fue en vano. Shihiri estaba parado frente a ella, mirándola con una sonrisa llena de crueldad y victoria.
Ahora mueres, Okima, le dijo él con calma, disfrutando de la situación. Al final, tu fuerza no sirvió de nada. Abajo, en la plaza, todas las personas miraban expectantes, en silencio, esperando el momento en que la cuchilla cayera. Nadie se atrevía a decir nada. Okima cerró los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas le salían solas. Su mente voló lejos, hacia la única persona que le había dado amor, la única persona que la hacía sentir viva. Ranma, susurró con voz quebrada. Ranma, esperaba verte de nuevo, quería volver a verte, y una sola lágrima gruesa cayó de su ojo, recorrió su mejilla y fue a chocar contra la madera del cadalso. Shihiri levantó la mano, listo para dar la señal final. Su sonrisa se hizo más grande y malvada. Ahora muere, maldita. Gritó con toda su fuerza. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. La ira del león y el nacimiento de una nueva amenaza. El Coliseo Moronaka. Al borde del abismo la multitud contenía el aliento, expectante. Okima estaba arrodillada, su cuerpo temblaba por la pérdida de ki y la debilidad del golpe en la nuca. El filo brillante de la guillotina descendía lentamente, con un silbido macabro que resonaba en el silencio. Shihiri Moronaka, de pie junto al mecanismo, sonreía con una crueldad helada. Ahora mueres, maldita. Tu insolencia y la traición de tus padres serán pagadas con tu sangre. Okima cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, cayendo sobre la madera del patíbulo. En ese instante final, no pensó en sus padres, ni en la venganza, ni en el clan. Solo una imagen llenó su mente. Lo siento, Ranma, susurró, con la voz apenas audible. No podré estar contigo más tiempo. No podré reír contigo, ni pelear, ni descubrir ese lado tuyo tan especial. Un silencio pesado se cernió sobre el coliseo, roto solo por el chirrido metálico de la cuchilla. Clan. Pero en lugar del sonido seco y brutal de la guillotina rebanando la madera, se escuchó un estruendo metálico ensordecedor. La cuchilla, en lugar de cortar el cuello de Okima, se había partido en 1000 pedazos, cayendo al suelo como chatarra inútil. Shihiri miró, estupefacto. ¿Pero cómo? Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. ¿Quién? Sus ojos se fijaron en una figura que acababa de aterrizar suavemente en el centro de la arena, justo entre Okima y la guillotina destrozada. Era un hombre joven, con una trenza característica, vestido con una camisa negra y un pantalón negro que resaltaban su musculatura. Un aura intensa de ki, contenida pero palpable, lo envolvía. Okima abrió los ojos lentamente. Vio la espalda familiar, el cabello atado. Una sonrisa genuina, llena de alivio y una alegría inesperada, iluminó su rostro. Hola, Ranma, dijo, con la voz débil pero sincera. Me alegra tanto verte. Ranma se giró, su rostro era una máscara de preocupación al verla encadenada. Luego, una sonrisa feroz y decidida apareció en sus labios. Tranquila, Okima. Yo me encargo ahora. Llegué a tiempo. Con una velocidad asombrosa, Ranma la cargó en sus brazos, desatando las cadenas con un solo movimiento de su mano, como si fueran de mantequilla. Su ki creaba una barrera protectora alrededor de ella. Te sacaré de aquí, Okima. No te preocupes por nada más, murmuró, su voz suave pero con un trasfondo de furia contenida. Bajó del patíbulo, dejando a Okima en el suelo detrás de una barrera de ki casi invisible que la protegería de cualquier ataque. Luego, se giró lentamente, su mirada fija en Shihiri. Cada paso que daba hacia el tirano resonaba con la promesa de una tormenta inminente. Shihiri, recuperándose del shock, intentó mantener su compostura. ¿Quién demonios eres? No eres de este clan. Nadie entra así en mi coliseo. Shihiri se lanzó hacia adelante, un puño cargado de ki. Te atreviste a desafiarme. Ahora lo pagarás con tu vida. Pero antes de que su puño pudiera conectar, Ranma desapareció. En un parpadeo, apareció justo al lado de Shihiri, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Esto, me las pagarás, maldito. Te atreviste a tocarla. Shihiri, presa de la furia, se giró para golpearlo, pero Ranma ya no estaba. Estaba de nuevo a unos metros de distancia, sus ojos negros brillaban con una intensidad aterradora. No eres nada, murmuró Shihiri, intentando recuperar la iniciativa. Lanzó un torrente de golpes a Ranma, cientos de ataques a una velocidad vertiginosa. Ranma se mantuvo inmóvil, recibiendo cada golpe con una expresión pétrea. Los puños de Shihiri impactaban contra él, pero no lo movía ni un centímetro.
La multitud en las gradas observaba en silencio, sin atreverse a respirar. «No serás mejor que yo», gritó Shihiri, lanzando a Ranma con desesperación y toda su fuerza contra una pared del Coliseo. El impacto fue devastador. La pared se derrumbó con un estruendo, levantando una nube de polvo. Shihiri se rió con una confianza renovada. «Yo ganaré. Siempre gano». Y voló hacia el lugar del impacto, estrellando a Ranma contra el suelo con un golpe descendente masivo. «Te merecías más, maldito entrometido», gritó Shihiri, convencido de su victoria. Pero entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las grietas se extendieron. Una intensa aura roja brotó de los escombros. Ranma Saotome emergió, ileso, su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos brillaban con una luz roja, y el ki que lo rodeaba era tan denso que parecía distorsionar el aire. Eso es todo. La voz de Ranma resonó con la fuerza de un trueno. «Eso es todo lo que tienes, escoria». Se lanzó hacia Shihiri con una velocidad que incluso la mirada de Okima apenas podía seguir. Lo agarró por la camisa y lo lanzó al cielo. Sin darle tregua, Ranma voló tras él, conectando golpe tras golpe en el aire, cada impacto haciendo a Shihiri escupir sangre y gemir de dolor. Te atreviste a golpear a Okima. Cada golpe era una sentencia. Te atreviste a torturarla. A manipularla. A usarla. Y eso jamás te lo perdonaré, maldito. Con un grito de furia, Ranma lo lanzó de nuevo hacia el suelo. Pero antes de que Shihiri pudiera tocar la arena, Ranma apareció debajo de él y le dio un golpe final, un puño cargado con todo su ki, que impactó en la espalda de Shihiri. ¡Ra! El grito de Shihiri fue desgarrador, un lamento de dolor y rabia que se extendió por todo el Coliseo. Su cuerpo, ahora roto, cayó sin vida a la arena. Ranma lo arrojó sin miramientos hacia los encapuchados, que habían estado observando la paliza, petrificados por el terror. «Cúrenlo», gruñó Ranma, su voz aún resonando con ira. «Pero si vuelven a dañar a Okima, a cualquiera de ustedes, los mato». «Entendido». Shihiri, milagrosamente, comenzó a levantarse, su cuerpo temblaba. Su orgullo no le permitía la derrota. ¡No! «No puedo perder. Soy el más fuerte. Soy el líder». Con un último alarido de desesperación y orgullo herido, se lanzó de nuevo contra Ranma, arrastrándose y con los ojos inyectados en sangre. «Maldito. Te di otra oportunidad», dijo Ranma con una expresión de absoluto desdén. Sin piedad, le dio un golpe brutal en la cara, un puñetazo que resonó como un trueno. El rostro de Shihiri se deformó por el impacto. Fue estrellado contra el suelo con tanta fuerza que un agujero enorme se abrió bajo él. Un agujero negro y profundo, que parecía no tener fin. Ranma, sorprendido por la magnitud del impacto, miró el abismo. Vio cómo Shihiri caía y caía, sus gritos de rabia y desesperación perdiéndose en la oscuridad. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Ranma, perplejo. Pero rápidamente lo ignoró. Lo importante era Okima. Se acercó a Okima, la levantó suavemente en sus brazos, su ki aún envolviéndola en un aura protectora. «Vamos, Okima. Volvemos a casa». Con un salto poderoso, Ranma salió volando del Coliseo, llevando a Okima hacia Nerima, lejos de ese lugar de pesadilla. El abismo. Un nuevo mal nace mientras tanto, en la oscuridad insondable del agujero, Shihiri caía sin fin. Su cuerpo estaba roto, su orgullo destrozado. Su mente ardía con el deseo de venganza y poder. De repente, una voz, profunda y gutural, resonó en la oscuridad, una voz que parecía venir de las profundidades del universo. «¿Deseas más poder, pequeño mortal? Dime». Shihiri, en su delirio de dolor y rabia, sonrió. ¿Sí? «Sí, dame todo tu poder. Quiero ser el más fuerte. Quiero vengarme de ese maldito. Quiero destruir a todos». De las profundidades del abismo, una masa oscura y tentacular se acercó a él, envolviéndolo. Shihiri sonrió, una sonrisa demente y hambrienta. Sus gritos, ahora de una mezcla de agonía y éxtasis, eran lo único que se escuchaba en el agujero sin fin. Pero sin que Ranma lo supiera, ni Okima, ni nadie en la Tierra, un mal que nadie había visto jamás, un ser ancestral de puro poder y oscuridad, había sido despertado. Un mal que no solo buscaba la venganza, sino la aniquilación. Un nuevo conflicto, mucho más grande y peligroso, estaba a punto de surgir. Fin del capítulo 11. Capítulo 12.
Sentimientos revelados y una amenaza desconocida. El regreso. Palabras que cambian todo. Ranma Saotome volaba por los cielos con Okima en sus brazos, regresando a Nerima después de lo que había sido una batalla llena de dolor y revelaciones. El viento pasaba a toda velocidad a su alrededor, y el aire se sentía más ligero que antes, pero también cargado de una sensación nueva y desconocida. Okima estaba descansando, su cuerpo ya se sentía mucho mejor gracias a la intervención de Ranma, aunque su mente seguía procesando todo lo que había sucedido, desde su pasado oscuro hasta la forma en que él había llegado a salvarla. Fue entonces, cuando llevaban un buen rato viajando, que Okima decidió romper el silencio que los rodeaba. Se movió un poco en los brazos de Ranma, acomodándose para poder mirarlo a los ojos, y con una voz suave pero firme, comenzó a hablar. «Ranma, ¿puedes decirme algo?», preguntó ella, mirándolo fijamente, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no podía ocultar. Ranma, que estaba concentrado en volar a la velocidad adecuada para no hacerle daño, se giró un poco hacia ella, sorprendido por la pregunta. «Claro que sí, Okima. Lo que quieras preguntarme, te lo diré», respondió él, con su tono habitual, pero sin la agresividad que a veces solía tener, sino con una calma que solo aparecía cuando estaba con ella. Okima tragó saliva, sintiendo como sus manos se apretaban ligeramente, y continuó, sintiendo que era el momento perfecto para sacar una duda que la había estado acompañando desde que lo conoció. Es sobre el amor. Sus mejillas se sonrojaron levemente, pero mantuvo la mirada fija en él, sin bajar la cabeza. ¿Tú amas a alguien? ¿Hay alguna persona especial en tu corazón? La pregunta cayó como una pequeña bomba en el momento. Ranma, que estaba en medio del vuelo, perdió el equilibrio por un instante. Sus pies se desajustaron y tuvo que hacer un movimiento brusco con las manos para no caer, desviándose un poco de la línea recta que llevaba. ¿Qué?, exclamó, sorprendido, sintiendo como su propio rostro comenzaba a calentarse hasta las orejas. ¿Por qué me preguntas eso de repente? ¡No! Claro que no amo a nadie. ¿Por qué ibas a pensar eso? Okima bajó la cabeza un poco, sintiendo que quizás había sido demasiado directa, pero a la vez se sentía aliviada de haberlo dicho. Con una voz más baja, casi un susurro, respondió. Es que, yo lo sentía. Desde que te conocí, cada vez que estamos juntos, cada vez que pelean o simplemente estamos hablando, siento que hay algo más. Y quería saber si tú también lo sientes, o si yo solo estoy imaginando cosas. Ranma se quedó en silencio por unos segundos, volando despacio para poder mirarla mejor. Su expresión cambió, dejando de lado la sorpresa para dar paso a una seriedad que no todos los días mostraba. Miró hacia el horizonte, pensando en lo que había pasado, en lo que había sentido cuando la vio herida, cuando la escuchó decir que no quería morir, y en todo el tiempo que habían pasado juntos. Okima, te diré la verdad, y no es una mentira, comenzó él, con una voz más suave y profunda. Cuando te vi en ese estado, tan golpeada, tan débil, viendo cómo te hacían daño, sentí una ira que nunca había sentido antes. Una ira tan grande que creí que podría matar a cualquiera que te hubiera lastimado. Pero al mismo tiempo, no quería ser un asesino. Porque lo que yo siento por ti es mucho más fuerte que eso. Se detuvo un poco en el aire, mirándola a los ojos con toda la sinceridad que podía mostrar. Yo te quiero mucho, Okima. Más de lo que me atrevía a decir hasta ahora. Desde que te conocí, todo ha sido diferente. No solo eres una rival fuerte, eres alguien en quien puedo confiar, alguien que me entiende, y alguien que me hace sentir cosas que nunca había sentido por nadie más. Te amo. Okima, que estaba siendo cargada en sus brazos, sintió como su corazón se aceleraba con cada palabra que él decía. Sus mejillas se llenaron de un color rojo intenso, y no pudo evitar esconder su rostro en el pecho de Ranma, sintiendo el calor de su cuerpo y la seguridad que le transmitía. Escuchaba cada palabra con atención, y una sonrisa llena de felicidad comenzó a formarse en sus labios. Yo también, yo te quería decir lo mismo, respondió ella, con la voz un poco temblorosa por la emoción. Cuando estuve a punto de morir, cuando vi la guillotina bajando, lo único que pasaba por mi mente eras tú. Pensaba que no te volvería a ver, que no podría estar contigo, y eso me dolía más que cualquier herida. Y ahora que sé que lo sientes también, me siento la persona más feliz del mundo. Sin dudarlo más, Okima levantó la cabeza y, con un gesto lleno de cariño, acercó sus labios a la mejilla de Ranma, dejando un beso suave y breve. Ranma se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido por el gesto, pero luego una sonrisa amplia y genuina apareció en su rostro, iluminando su expresión.
Sentía que el mundo había cambiado de color, que todo era mejor ahora que había dicho lo que sentía y que ella correspondía a sus sentimientos. Sin perder tiempo, aumentó la velocidad del vuelo, volando cada vez más rápido hacia Nerima, con el corazón lleno de alegría y la seguridad de que ahora compartían algo muy especial. La aparición de la oscuridad mientras Ranma y Okima se acercaban a su hogar, lejos de ellos, en lo profundo del agujero que se había abierto cuando Ranma derrotó a Shihiri, algo terrible estaba sucediendo. La energía negra que había salido de las profundidades comenzó a elevarse poco a poco, saliendo a la superficie con una fuerza que hacía temblar la tierra entera. La energía era tan poderosa que se sentía a kilómetros de distancia. Personas que caminaban por las calles, que entrenaban o que solo descansaban, comenzaron a correr asustadas, mirando hacia el cielo y hacia el suelo con miedo. La energía se movía con una velocidad imparable, tomando forma poco a poco, hasta que finalmente apareció una criatura gigantesca que llenaba gran parte del cielo y el paisaje. Era una bestia inmensa, mucho más grande que cualquier monstruo que hubieran visto antes. Tenía una piel cubierta de escamas oscuras que brillaban con una luz tenue, cuernos grandes y afilados que salían de su frente, y una larga cola que se movía por el aire con fuerza, creando vientos que hacían volar todo lo que estaba a su alrededor. Sus ojos eran de un negro profundo, sin ninguna luz, y emitían una mirada llena de furia y destrucción. La criatura no hablaba, solo emitía gritos agudos y desgarradores que hacían vibrar los oídos de quien los escuchaba, y cada vez que se movía, liberaba una cantidad inmensa de energía peligrosa que quemaba todo lo que tocaba. Lo más aterrador de todo era que la criatura no tenía ningún control sobre sus actos. Se movía de forma caótica, golpeando todo lo que encontraba a su paso, destruyendo edificios y árboles sin ninguna razón, movida solo por una ira y una fuerza salvaje que no podía contener. Nadie sabía de dónde había salido, ni qué quería, pero todos sentían que era una amenaza mucho mayor que cualquier problema que hubieran enfrentado hasta ahora. El encuentro con Ryoga y la amenaza. Mientras tanto, Ranma y Okima finalmente llegaron a Nerima. Bajaron de las alturas y comenzaron a caminar por las calles, sintiendo que algo no estaba bien. El ambiente era diferente, se sentía una tensión extraña en el aire, y muchas personas corrían de un lado a otro con expresiones de miedo. Pero antes de que pudieran preguntar qué pasaba, escucharon una voz familiar. Ranma. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Ambos se giraron y vieron a lo lejos a Ryoga y Vicky, que estaba en el patio del Dojo Tendo, practicando sus técnicas de combate con una fuerza que mostraba que había estado entrenando duro. Ryoga se acercó a ellos, con su ropa de entrenamiento un poco desgastada y su cabello despeinado, pero con una expresión que mezclaba alegría y seriedad. Hola, Ryoga, respondió Ranma, con una sonrisa que mostraba que estaba contento de verlo. Sí, ha pasado bastante tiempo. Parece que no pierdes el tiempo entrenando, ¿verdad? Ryoga se encogió de hombros, con una sonrisa un poco tímida pero llena de energía. Bueno, alguien tiene que hacerlo para no quedarse atrás, dijo él, mirando a Okima con respeto, reconociendo que también era una luchadora muy fuerte. Veo que tú tampoco te has quedado quieto. Se nota que has estado entrenando mucho también. Los dos jóvenes se acercaron el uno al otro, y por la forma en que se miraban y en la forma en que su energía comenzaba a elevarse, se podía notar que había una competencia sana entre ellos, pero también una amistad profunda que los unía. ¿Sabes qué, Ryoga? Comenzó Ranma, con una mirada desafiante pero amistosa. La verdad es que no tengo muchas ganas de pelear ahora mismo, pero hace tiempo que no lo hacemos de verdad. ¿No te gustaría probar tu fuerza contra la mía? Ryoga asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con ganas de acción. ¿Sí? Hace mucho que no tenemos una buena pelea. Estoy listo cuando tú lo estés. Los dos se elevaron hacia el cielo, dejando a Okima en el suelo. Ella se sentó en el borde del estanque que había en el jardín de la casa Tendo, sintiéndose tranquila, pero también sabiendo que algo importante estaba a punto de pasar. Desde su lugar, podía ver a Akane que estaba en la puerta de la casa, mirándolos con curiosidad, y que murmuraba para sí misma, con una expresión que mezclaba celos y cariño. ¿Será verdad que Ranma la ama a ella? Pensó Akane, mirando a Okima con un poco de tristeza, pero sin rencor, solo queriendo saber la verdad. Mientras tanto, en el aire, Ranma y Ryoga comenzaron a mostrar su poder. Ambos liberaron su energía, creando una atmósfera llena de fuerza y poder que se sentía incluso en el suelo. Veo que no te has quedado atrás, Ryoga. Gritó Ranma, lanzando un golpe rápido y preciso. Sigues siendo fuerte.
Ryoga lo esquivó con facilidad y respondió con un ataque propio, cargado de toda su fuerza. Tú tampoco te quedas atrás, Ranma. He entrenado mucho para ser el mejor. Exclamó él, con determinación. Pero justo en el momento en que ambos estaban concentrados en su pelea, algo sucedió. Los dos se detuvieron en seco, sintiendo una presencia enorme que se acercaba rápidamente. Su rostro cambió de expresión, pasando de la emoción de la pelea a la sorpresa y al miedo. ¿Qué demonios es eso?, gritó Ranma, mirando hacia el horizonte con los ojos muy abiertos, sintiendo un ki tan grande y tan peligroso que le heló la sangre en las venas. En ese instante, se escucharon pasos gigantescos que hacían temblar el suelo, y desde lo lejos apareció la criatura monstruosa que había salido del agujero. Todos los que estaban alrededor se quedaron paralizados, sin saber qué hacer, sintiendo que esa cosa era mucho más poderosa que cualquier enemigo que hubieran enfrentado antes. Ranma se quedó inmóvil por un momento, mirando al monstruo con una expresión de sorpresa y temor. Su mente corría a 1000 por hora, intentando entender qué era aquello, pero solo podía pensar en una cosa. La energía que salía de esa criatura era oscura, desagradable y peligrosa. Esa cosa da miedo, ¿verdad, Ryoga?, preguntó Ranma, sin apartar la mirada del monstruo, con la voz seria. Ryoga, que también estaba mirando a la bestia con atención, respondió con su tono habitual, aunque con una nota de cautela que no solía tener en las peleas normales. Solo es un objetivo más grande para mis ataques, dijo él, tratando de mostrar valentía, aunque su cuerpo estaba tenso por la tensión. Ranma asintió, sabiendo que lo que decía era verdad, pero también sabiendo que esta vez era diferente. Espero que eso sea cierto, Ryoga, porque esta vez no es un rival cualquiera. Los dos bajaron rápidamente del cielo, acercándose a Okima, que se había puesto de pie, mirando la escena con preocupación. Bueno, parece que no me van a dejar descansar ni un momento, ¿verdad?, dijo Okima, con una sonrisa decidida, lista para enfrentar cualquier peligro que apareciera. Y así, los tres se prepararon para la batalla más difícil que jamás habían tenido que vivir, sabiendo que la criatura que tenían enfrente era una amenaza que podría destruir todo lo que amaban. Fin del capítulo 12.